Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Cielos Nuevos y Tierra Nueva. En esta su franja de fe, Iglesia Una y Fiel en misión hacia la Iglesia Remanente. Hoy queremos continuar con este tema tan profundo, tan importante y tan apasionante de la importancia de meditar en la pasión de Cristo. Hoy vamos a hablar de la pasión como tal y en un posterior programa estaremos hablando en específico del libro de las horas de la pasión. Como les había dicho en un programa anterior, nosotros para poder vivir en ese tercer fiat que es la santificación de las almas, debemos poder haber disfrutado, conocido, profundizado, aprovechado todo el manantial infinito que nos dejó el Señor en el segundo fiat que es la redención. Por negligencia mía, hay un pequeño desorden en los programas que se van a ir organizando en YouTube para los que nos siguen en orden, que ojalá sean muchos y sean todos, porque el programa anterior hablamos del libro de la Virgen María, pero este es la continuación del programa de la Pasión. Entonces, qué importante seguir en orden estos programas, tomarse muy en serio este proceso que el Señor quiere llevar con cada una de nuestras almas, no solo a través de este programa, sino de toda la franja de fe, y no solo a través de Teleamiga, sino lo que Él viene haciendo, lo que tantas veces les he reiterado, de estar muy atentos a ese actuar mismo de Dios en la intimidad de nuestras almas, ese proceso en esa relación de amor en que el Señor nos lleva. Pero antes de continuar, pues para que el Señor sea glorificándose en mi pequeñez, en mi cansancio, en mi debilidad, le voy a pedir a Él que venga a desahogar su amor a través de mis palabras, que sea Él disponiéndote, que sea Él dándote el Espíritu Santo para que puedas comprender y llevar a la vida todo lo que el Señor nos viene enseñando. Por eso te invito para que cierres tus ojos, abras tu corazón, dispongas tu voluntad para este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te doy gracias por darme esta oportunidad tan hermosa, tan grande, tan importante, de anunciar y preparar estos cielos nuevos y esta tierra nueva, de ayudarte desde lo que soy, desde mi pequeñez y mi nada, en este tu plan de amor, de misericordia, de voluntad divina. Te suplico, Señor, que te glorifiques en mi nada, en mi pobreza, en mi debilidad, que seas tú y no yo. Préstame, Señor, lo que tú eres, dame un poco de tu dulzura, de tu amor por estas almas. Dame tu serenidad, tu paz. Te ofrezco, Señor, todas las cruces, las pruebas que hay detrás de cada uno de estos programas. Tú sabes, Señor, cuántos obstáculos nos pone el enemigo. Te pido, Señor, que hagas todo a un lado y que solo triunfe tu querer divino. Te pido, amado Jesús, que sigas bendiciendo a estos pequeños, a estos amados que nos ven, que nos siguen, que les sigas dando más de ti, que les sigas dando la plenitud de tu amor, de tu voluntad, para que conociéndote te sirvamos y nos apasionemos por ti, así como tú te has apasionado por nuestras almas. A ti, Mamá María, te ofrezco este momento, te pido que sigas llevando a muchas almas en este proceso y que sean muchas las almas que puedan pisar esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amados hermanos, como les venía diciendo, es muy importante que nosotros aprovechemos, descubramos ese mar infinito que es la pasión de Cristo. Porque así como los tesoros, los diamantes, las esmeraldas no se encuentran por encimita, sino que hay que excavar, hay que profundizar, hay que hacer minas. También nosotros debemos hacer nuestra mina en ese tesoro que es la pasión de Cristo, porque hay muchos tesoros para nuestras almas, los verdaderos diamantes, las verdaderas joyas de las que les he hablado, que son las virtudes del alma, la pureza, la humildad, la mansedumbre, la perseverancia, la longanimidad, el espíritu de oración continua, el espíritu de silencio interior, la paciencia y tantas virtudes, son muchas. El que posee esos diamantes es una persona verdaderamente rica, es una persona que es verdaderamente rica en el ser, más que en el tener. Pero vivimos en un mundo tan engañado, tan superficial, en que la mayoría de almas pues se quedan viviendo en la superficie, y por eso no vamos a descubrir ese oro que hay que buscar en el río, ¿sí? que hay que buscarlo poco a poco. ¿Cuál río? Ese río de la pasión de Cristo, de su sangre preciosa. Ahí hay verdadero oro para nuestras almas, verdaderas riquezas. Por eso yo te invito a que sigas descubriendo en la meditación de la pasión al mismo Dios,
porque eso es lo más importante, conocerlo a Él, porque en el conocerlo a Él lo vamos a amar en verdad. Pues escuchemos al Señor. Es muy importante que nosotros podamos descubrir, conocer que la pasión de Cristo no solo fue el jueves y el viernes santo, como les decía, sino que es toda su vida, y especialmente su vida interior, su vida íntima. Esa vida oculta también fue una pasión por nuestras almas, porque el Señor todo lo que hacía, lo hacía para la gloria del Padre y por nosotros, por nuestras almas. Todo el tiempo, en sus latidos, en sus pasos, en sus respiros, estaba pensando en ti y en mí, y no solo pensando, sino lanzándonos dardos de amor a nuestros corazones, dejándonos una herencia, pensando en cada uno de sus actos y queriendo en su intención divina dejarnos una monedita de oro con la cual nosotros revestir también nuestra vida y nuestros actos de un mérito divino. Eso es muy importante que lo entendamos. Nosotros tenemos en nuestros actos, digamos, cada acto humano que es hecho en gracia de Dios tiene un valor satisfactorio, meritorio e impetratorio, para que tomes nota de eso y lo aprendamos para poder aprovechar más cada acto que hacemos en la divina voluntad. Entonces repito, cada acto tiene un valor satisfactorio, que es darle gloria a Dios, complacer a Dios, cumplir el fin para el cual Dios nos creó. Que en todos mis actos, aún en los más pequeños y naturales, como se los he dicho varias veces, aún en los actos más simples, como el respiro, el latido, el circular de la sangre, pero también especialmente todo lo que hacemos en nuestro interior, intenciones, actitudes, disposiciones, deseos, imaginaciones, pensamientos, todo eso que el mundo no ve, todo eso que para el mundo no tiene valor, para Dios es lo más valioso. Entonces repito esa frase que es del Señor y a mí me ha servido mucho cuando Él dice, para mí un solo acto oculto vale más que 1000 obras externas, porque en las obras externas se mete el espíritu humano, o sea, la vanagloria, la vanidad, la soberbia, mientras que esas obras ocultas, esas obras íntimas, esos actos que nadie ve sino solo Dios, son verdaderamente las cosas con las cuales el Señor va a ir formando esos cielos nuevos, o está formando esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Entonces, ese valor satisfactorio de nuestros actos tiene que ver con darle gloria a Dios. El valor impetratorio es las almas, lo que yo alcanzo para el bien de la humanidad. O sea, que en cada acto yo puedo estar ayudando a la humanidad, puedo estar ayudando a sacar almas del purgatorio, puedo estar ayudando a que un pecador se convierta, puedo estar ayudando a evitar un aborto, un suicidio, un homicidio, puedo estar ayudando a evitar una guerra. O sea, impetro, alcanzo de Dios gracias para la humanidad, para las almas. Eso es muy importante, satisfacer a Dios, impetrar gracias para las almas. Y el otro valor de cada acto es el valor meritorio, porque eso me da un mérito a mí para la eternidad. Entonces, el valor satisfactorio, Dios, el impetratorio, las almas, y el meritorio, yo mismo, mi alma. Ahí está la perfección de Dios, estar en paz con Dios, estar en paz con el prójimo, estar en paz conmigo mismo. Siempre todos se mueven esas tres dimensiones, ¿no? Entonces cada acto que nosotros hacemos, y ahora de una manera muy especial esos actos divinos que van a surgir de nuestras almas al meditar en la pasión de Cristo, especialmente con el libro de las horas de la pasión, vamos a hacer esas tres cosas en modo divino. O sea, vamos a darle mucha gloria a Dios, vamos a alcanzar muchas gracias para las almas y vamos a hacer mucho mérito para el cielo, para la eternidad. El mérito es personal, el mérito no se puede compartir, es decir, es lo que queda en mi alma para la eternidad, porque yo lo hice. Entonces los méritos yo no los puedo compartir, pero sí puedo compartir los actos, el fruto de esos actos, que son las indulgencias. Ahí también entramos a hablar de las indulgencias. Y esas tres cosas, ¿sí?, de los actos, ese valor satisfactorio, meritorio e impetratorio, forma lo que es la reparación, de lo que vamos a hablar también en el siguiente programa, Dios mediante. Vamos a profundizar en qué es la reparación, pero la reparación ahora en la divina voluntad, una reparación no en una forma humana, en una forma imperfecta, en una forma limitada, sino en una forma divina, porque es Jesús mismo el que se viene a actuar en mí, a obrar en mí, a amar en mí. Por eso meditemos en la pasión interna de Jesús, no solo en lo que Él hizo en el jueves y viernes santo. Eso es un reflejo
externo de lo que Él sufrió en su interior y de lo que Él hizo en su interior. Entonces la corona de espinas, por ejemplo, viene a ser la representación física, material, de todo lo que el Señor, el mismo Dios, sufrió por los malos pensamientos de todas las criaturas, de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Entonces esa corona de espinas viene a representar todos los malos pensamientos y la soberbia, el orgullo de los hombres, de los reyes, de todos, porque todos en mayor o menor medida hemos sido orgullosos y soberbios, nos hemos creído lo que en realidad no somos. Entonces el Señor, siendo el Dios que tiene en la eternidad una corona de galaxias, de planetas, de luz, de soles, no sé, aquí en la tierra nosotros le pusimos una corona de espinas. Y así todo lo demás. Los clavos vienen a representar esas malas obras que los hombres han hecho. El Señor se deja clavar las manos para reparar por los malos actos que los hombres hacen con sus manos. Lo mismo los clavos en los pies vienen a representar y a reparar los malos pasos de todas las criaturas. Pero el Señor sintió esos clavos a lo largo de toda su vida. Sentía esos malos pasos, sentía esas malas obras y las reparaba ante Dios. Es que es un mar infinito, por eso nosotros no conocemos a Dios. Es el momento de conocerlo. Un Dios de tan infinita perfección y tanto amor que llegó a amar la cruz, a anhelarla, a desearla. Aquí, por ejemplo, el Señor nos dice en el volumen 11 del 8 de marzo de 1912, dice: mi vida oculta fue víctima de todo el interior del hombre. Atentos, escuchemos. Así que si di satisfacción por todos los pensamientos, por todos los deseos, por las tendencias y por los afectos malos. El Señor reparó, miren, cada pensamiento, cada deseo, cada tendencia, cada afecto malo lo reparó en modo divino, ¿sí? O sea, es como darle a Dios lo que nosotros no le hemos dado. Rehacer las cosas, reordenarlas. Entonces el Señor nos dice que si tanto le costó a Él reparar el exterior del hombre, o sea, el cuerpo, la humanidad del hombre, cuánto más le costó reparar el alma, el interior, ¿sí? Esa vida oculta de las almas. Le costó 30 años, mientras que, digamos, o sea, duró 30 años de vida oculta para poder rehacer al hombre en su vida interior. Eso es impresionante. Dice el Señor, todo lo que el hombre hace exteriormente no es otra cosa que el desahogo de su interior. Y si tanto mal se ve en el exterior, ¿qué será en el interior? Si es tantas las tinieblas, la maldad que vemos en el mundo, guerra, tanta perfidia, ¿para qué hablar de eso si todos los días tenemos noticieros por la mañana, al mediodía, por la noche, donde ya nos están mostrando eso, donde nos están mostrando hasta dónde lleva al hombre su voluntad humana? Todas las tinieblas que el hombre está produciendo bajo el influjo de los demonios y de su propia mala voluntad. ¿Para qué recordar todo eso? Ya lo sabemos, tantos susurros de desamor, de pecado, de mentira, de engaño, tanta violencia, tanta perfidia humana. Entonces, si todo eso se ve al exterior, ¿qué será en el interior? Porque todo eso que nosotros vemos que sale afuera es un fruto de lo que hay por dentro. Una guerra empieza por una mala intención de un corazón o de varios corazones, por un mal pensamiento, ¿sí? Todas esas pasiones, toda esa maldad que hay en el corazón humano, el Señor lo reparó con su vida oculta. Bueno, queridos hermanos, ya regresamos después de una breve pausa. Bueno, queridos hermanos, aquí el Señor, esto es del volumen 11, que es uno de los libros que es recomendable empezar a leer. Ya les he dicho que iniciar con las horas de la pasión, el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, del cual hablamos 2 programas pasados, pero no quiere decir que quede ya agotado el tema. Ya dijimos todo lo que había que decir sobre ese libro, no, son mares infinitos. Entonces yo te invito a que tú mismo descubras, profundices y te empapes de todo esto para que empieces verdaderamente a ser uno de esos misioneros de la divina voluntad, a ser uno de esos apóstoles de los últimos tiempos. El Señor nos continúa diciendo aquí en el volumen 11,
Mi pensamiento, mi latido, mi respiro, mis deseos estaban siempre dedicados a correr hacia el pensamiento, el latido, el respiro y el deseo del hombre para repararlos, para santificarlos y para dar satisfacción por ellos. Y quien ama al Señor continúa esta reparación. Entonces aquí les leo algunos extractos, porque pues por el tiempo no podemos leer todo completo el capítulo, pero verdaderamente estos son, como el mismo Jesús los llama, libros de cielo, donde no cabe ninguna duda de que es el mismo Dios quien viene a darnos a través de su palabra, a mostrarnos quién es Él en su intimidad, en su divinidad, a mostrarnos su corazón. Imagínate eso, Dios nos está dando a conocer su corazón. Ahí vamos a encontrar la verdadera vida y vamos a ir aprendiendo la ciencia del vivir en su divino querer, que es un arte divino para estos tiempos. Y aprendemos precisamente en esa ciencia de vivir en la divina voluntad a hacer lo que el Señor hacía. O sea, el alma que vive en la divina voluntad llega a repetir lo que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Esas son palabras mayores. O sea, le permitimos a Él ir repitiendo lo que hizo cuando estuvo en la tierra. Esta imagen la estábamos viendo desde el programa pasado que hablamos de la importancia de meditar en la pasión, sobre la agonía en el huerto. Cuando uno medita también en las horas de la pasión, va uno conociendo al Señor. Y en ese conocerlo vemos que el Señor en esa noche, de la que mucho se ha hablado, no sudó gotas de sangre porque tenía miedo, porque tenía temor de la cruz. Esa es una visión muy humana. Realmente lo que le hizo al Señor sudar sangre en el huerto fueron 3 cáliz de amargura. 3 cáliz de amargura que hoy en día nosotros debemos seguir pidiéndole al Padre que los aleje de Jesús. Que si es posible aleje de Jesús esos 3 cáliz, pero que no se haga nuestra voluntad sino la suya. Entonces, ¿cuáles son esos 3 cáliz de amargura que en verdad hicieron sufrir tanto al Señor hasta sentirse morir, hasta morir una y otra vez? Porque ahí en las horas de la pasión dice que el Señor, la potencia de la divina voluntad lo revivía, pero Él era como si muriera realmente. ¿Por qué? Porque en el primer cáliz de amargura el Señor, como en su eterno presente, como es Dios, Él ve y siente toda la consecuencia de aquellas almas que se iban a perder, la condenación de las almas. Ese es el gran cáliz de amargura de Dios. Entonces, miremos cómo nosotros no lo hemos conocido. O sea, hemos pensado como si hubiera habido una imperfección en Dios. En Dios no hay nada de imperfección. Cuando el Señor, ay, si es posible aparte de mí este cáliz, como si dijera, uy Señor, esto está muy difícil. ¿Será que no hay otra forma de salvar las almas que no sea sufriendo tanto? Eso es mentira. El Señor en su perfección sentía y tenía hambre de la cruz, sed de la cruz, la anhelaba porque sabía que en ella iba a abrir el cielo, iba a salvar miles de almas. El Señor no pensaba en sí mismo como nosotros, que vivimos esclavos del propio yo. El Señor en todo momento está en función de la gloria de Dios y del bien de las almas. Por eso el gran cáliz de amargura, repito, es la condenación de las almas. Imagínate, el Señor ver tanto amor, tanta sangre derramada en vano, ver que esas almas quisieron en su libre voluntad condenarse, que no quisieron aceptar el amor, el perdón, la misericordia divina, que no quisieron aceptar precisamente ese segundo fiat de la redención. Entonces el Señor ve todas esas almas, dice que el Señor sintió como si le arrancaran miembros, porque ve que de Él salió un número de almas, porque Él las creó, pero que no regresó a Él ese mismo número de almas. Imagínate eso. O sea, salieron de Él muchas almas, millones de almas, y ve que no regresan todas. Porque el Señor, miremos esto tan hermoso, porque el Señor se dejó abrir llagas por todo su cuerpo, porque querían a través de esos portales integrar las almas a Él mismo, o sea, que las almas volviéramos a entrar por esos portales a la comunión con el cuerpo místico de Cristo, a ser verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia son los que están en comunión con Cristo. Entonces eso es muy profundo. El segundo cáliz de amargura, ¿cuál es? O sea, sobre esto nos podemos quedar hablando muchísimo. Por eso yo te invito a los que no lo conocen, que se acerquen a descubrir lo que es las horas de la pasión, un libro de cielo, y los que ya las hacen, que lo hagamos ojalá diariamente. Algo que el Señor o sea, estoy convencido de eso. El demonio persigue muchísimo ese libro. Hay gente que lo tiene hace años ahí en la biblioteca y ni se ha dado cuenta. O sea, el demonio, uno de los libros que no quiere que la gente conozca y lea, es ese, el de las horas de la pasión.
¿Por qué? Porque el Señor promete que por cada palabra de ese libro salva un alma. Imagínate eso. Entonces el segundo cáliz de amargura, ¿cuál es? Que le hace al Señor derramar sangre de su frente, en un estado de agonía impresionante. Él se levanta, va a buscar a sus discípulos y los encuentra dormidos. En ese momento Dios en ese eterno presente ve y vive y siente todas las ofensas, las negligencias, las infidelidades de sus más cercanos, de sus amigos íntimos, de los papas de todos los tiempos, de los sacerdotes, de los religiosos, de los consagrados, porque esas ofensas de las almas que Él tiene más cerca de su corazón, pues le duelen más. Tal vez yo ya había hablado de eso acá. A uno le duele más lo que le hace una persona de su familia, su esposa, sus hijos, que lo que le haga a uno un extraño. Entonces lo mismo al Señor, porque hay almas que para Él prácticamente se han hecho extrañas, porque viven apartadas de Él. Pero esas amigas, esas almas íntimas, y que también le somos infieles, que también traspasamos su corazón con el dardo de la ingratitud, ahí está. Ese es el segundo cáliz de amargura del Señor, ver todas las ofensas. Y hoy más que nunca vemos como aquellos que deberían ser testimonio de fidelidad, de santidad, de vida consagrada al Señor, y están siendo motivo de escándalos impresionantes. Están siendo cómplices del mismo demonio, están siendo traidores, están prostituyéndose con el mundo, muchos de esos consagrados. Entonces, ¿cuánto el Señor le produce amargura a eso? Ese es el segundo cáliz de amargura, que obviamente nosotros hoy en día podemos y debemos decirle: Padre, aparta de Jesús ese cáliz de amargura, que las almas no se condenen, que los sacerdotes sean santos, sean fieles, los obispos, las religiosas, en fin. Nosotros como consagrados a Jesús por María, que le seamos fieles al Señor. ¿Y cuál es el tercer gran cáliz de amargura? El tercer cáliz de amargura del Señor es que, siendo Dios, ve todos los pecados de todos los tiempos. Dice que siente en ese momento como si lo aplastara una prensa. Se siente bajo una prensa. Imagínate Dios, la santidad misma, inmaculado, que no sabía, no conocía que era el pecado, y en esa noche viene todo el pecado de todos los tiempos como un monstruo, como una bestia gigante, a devorarlo, a aplastarlo. Es impresionante eso. Entonces miremos cómo este meditar en la divina voluntad, en las horas de la pasión, nos va ayudando de una manera muy eficaz a conocer en verdad a Dios. Un Dios perfectísimo, un Dios de infinito amor que no se echa para atrás ante la cruz. Un Dios de infinito amor en el que no caben el miedo y la indecisión y las cosas humanas. Él no actúa a lo humano. Y si es que en algún momento llegó a sentir esa debilidad, era precisamente porque había asumido en Él mismo a toda la humanidad, porque se había hecho hombre. Porque se había hecho hombre, y aunque pudo haber sentido algún miedo o debilidad, siempre su voluntad tuvo la firme decisión, siempre quiso. Por eso el Señor dice: no importa lo que se sienta, sino lo que se quiere. No importa lo que se siente, sino lo que se hace. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se echó para atrás? No importa lo que sintió, lo que importa es lo que Él hizo y lo que Él quiso. ¿Qué quiso el Señor? Ir hasta el final, pagar hasta las últimas consecuencias en su afán de salvar al hombre, en su sed de almas, en su sed de amar y de ser amado. Y aquí nos continúa diciendo el Señor, o sea, sobre esto de la agonía en el huerto habría mucho más que decir. Por ejemplo, ahí en la imagen también vemos que la Virgen está ahí. ¿Por qué la Virgen está ahí si no se supone que el Señor estaba ahí solo? Porque el alma que vive en la divina voluntad es inseparable de Dios. El Señor habla de eso, la inseparabilidad divina. Ahí la Virgen está con el corazón en las manos, acompañando a Jesús, siendo testigo de todo. Lo mismo nosotros, como vemos también en el ángel, hay como unas almitas ahí en el pecho del ángel, en ese ángel que consuela a Jesús. Esas almitas representan a todas las almas que en el futuro, o en el pasado, en todos los tiempos, iban a acompañar a Jesús. Esas almas reparadoras, esas almas adoradoras, esas almas víctimas, esas almas de la adoración nocturna, esas almas que acompañan especialmente a Jesús en los sagrarios, porque qué importante eso, saber que esa agonía en el huerto, esa pasión, continúa. ¿En dónde continúa? En el Santísimo Sacramento del altar. En cada hostia consagrada el Señor sigue viviendo todo eso, sigue dándole gloria al Padre, sigue sufriendo la ingratitud de las almas, sigue siendo escupido, sigue siendo rechazado, sigue siendo abandonado por sus supuestamente amigos.
Por ejemplo, hoy más que nunca el Señor está viviendo esa agonía en el huerto. ¿Por qué? Porque su iglesia está entrando en la pasión, su cuerpo está entrando en esa pasión, y ya saben a qué me refiero. En este momento el Señor está siendo abandonado por sus amigos. En esa noche del Jueves Santo, ¿cuál era el único discípulo que estaba despierto? Judas, el traidor. Todos los demás estaban roncando, estaban bien relajaditos, tranquilitos. ¿Cuántos de nosotros estamos aún tranquilos, relajados, mientras que los enemigos, los Judas, están destruyendo la iglesia? Eso nos debería dar vergüenza. Pero bueno, esa es la condición propia de las ovejitas. Nosotros, como no somos lobos, a ellos les toca eso, viven desesperados, cada uno está ahí en un afán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están luchando en sus fuerzas y en las del demonio. Ellos son los que actúan. En cambio, en el caso de los que el Señor llama a ser remanentes, no se puede perder la paz. O sea, no es que nos relajemos y que no hagamos nada, pero sí tener una serenidad, una confianza en Dios, en lo que Él hace, en lo que Él va a hacer y en lo que Él está haciendo. No podemos tampoco angustiarnos y desesperarnos. Por eso hay un salmo que dice: líbrame, Señor, del afán de mis enemigos. ¿Cuáles enemigos? Los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. El mundo vive de afán. El demonio vive de afán. Y en la carne también nosotros vivimos de afán. Que el alma espiritual, el alma que vive en la divina voluntad, debe serenarse, ir a otro ritmo, conectarse con la eternidad, ir al paso de Dios. ¿Por qué el demonio tiene afán? Porque le queda muy poco tiempo. El mundo también, ¿por qué vive de afán? Porque una vida tan corta, o sea, se vive en la carne, no en el espíritu. Entonces las ovejas están tranquilas cuando están con el pastor, cuando confían en el pastor, cuando conocen al pastor, cuando el pastor las lleva a los pastos verdes, él mismo las alimenta, ¿sí? Mientras que el lobo sí vive a ver. Entonces lo mismo ahora está pasando en la iglesia. Hay muchos lobos disfrazados de oveja que tienen un afán tremendo, ¿sí? de cambiarlo todo, de abrir puertas para llevar las almas hacia el abismo, ¿sí? Ir abriendo puerticas. Entonces, ahora más que nunca, queridos hermanos, debemos tomarnos muy en serio esto, aprender a reparar, aprender a tener intimidad con Jesús, aprender a ofrecérselo todo con amor. Miren tan importante lo que dice aquí el Señor en el volumen 11. Dice: porque donde hay amor a mí, ahí estoy yo. Donde hay amor a mí, ahí estoy yo. Quien ama al Señor continúa esta reparación, la misma que Él hizo cuando estuvo en la tierra, en el interior de las almas, y le da descanso a Jesús. Porque donde hay amor, ahí estoy yo, y por eso, para el alma que verdaderamente me ama, no puede haber separación. Es más, formamos una misma cosa. Porque el amor parece que me crea, que me da vida, me alimenta y me hace crecer. Hermosísimo esto. Ya continuamos, queridos hermanos. Vamos a una breve pausa. Bienvenidos, queridos hermanos. Continuemos escuchando al Señor. Es muy importante lo que nos está diciendo. Llegan a ser una misma cosa. No debemos cansarnos de meditar en eso y de luchar por eso, de entenderlo, que Dios quiere que seamos uno con Él. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la meta. Cuando Dios creó al hombre, era uno con Él. Adán en el paraíso era uno con Dios, y a eso nos está llamando en este momento, a que regresemos a esa unidad en la plenitud de su voluntad. Entonces dice el Señor: quien verdaderamente me ama, porque hoy en día sí que hay falsos amores, y mucha gente dice: no, yo amo mucho a Dios, pero amar verdaderamente a Dios sobre todas las cosas y con todas las fuerzas, para eso yo creo que nos falta mucho, empezando por mí, amarlo como Él merece ser amado, amarlo con su mismo amor. Dice el Señor: en el amor yo encuentro mi centro y me siento recreado, renacido, y si bien soy eterno, sin principio y sin fin, pero por causa del alma que me ama, me agrada tanto el amor que me siento como rehecho. Además de esto, en este amor yo encuentro mi verdadero amor, encuentro mi verdadero reposo.
Claro, Dios hizo toda la creación para el hombre y al hombre lo hizo para él, para descansar en el hombre, para recrearse en el hombre. Entonces, escucha esto tan importante: cuando nosotros amamos a Dios en esta forma, como Él nos lo enseña en la divina voluntad, cumplimos el fin de la creación. Y cuando se cumple el fin de la creación, ya viene el Señor a reinar. ¿Por qué? Porque viene a descansar por fin en sus obras. En el sexto día Dios hizo al hombre, en el séptimo descansó. Por eso ahora estamos al comienzo, o sea, estamos entre los 6,000 y 7,000 años, en ese sexto día que pasa al séptimo día de la creación. Yo ya les había hablado en algún momento de esto, de esos 3 fiat, en este momento estamos al comienzo, digamos, al fin y al comienzo de esa nueva era, de ese tercer fiat, cuando el Señor ya por fin va a poder venir a descansar, a reposar en el ser humano. Pero para eso el hombre debe regresar a su voluntad. Entonces esto es muy importante, porque en la medida en que nosotros amemos a Dios, lo estamos haciendo todo, hermanos, estamos ayudando a todo. Porque nosotros, como les he dicho, humanamente es muy poco lo que podemos hacer, pero en la medida en que amemos al Señor, como lo amó la Santísima Virgen María, como lo amó Luisa Picarreta, que su vida era meditar en la pasión de Cristo. Aquí la vemos, fundida en el Señor. Ella continuamente su vida interior era estar yendo en el eterno presente de Dios a la muerte de Jesús, a su pasión, para darle todo ese amor, esa adoración, esa gratitud, ese reconocimiento que toda la humanidad debería darle. El alma que llega a vivir en la divina voluntad puede hacer eso, puede complacer a Jesús a nombre de toda la humanidad y así darle descanso a Jesús. Entonces dice el Señor: se reposa mi inteligencia en la inteligencia de quien me ama. Se reposa mi corazón, mis deseos, mis manos, mis pies en el corazón de quien me ama, en el deseo de quien me ama y me desea solo a mí, en las manos que obran por mí, en los pies que caminan solo por mí. Pero para esto se necesita rectitud de intención, porque una de las cosas que vamos a ir aprendiendo aquí y profundizando es eso: cómo el amor propio, ese egoísmo, ese vivir en función del yo, muchas veces obstaculiza, o no muchas veces, o sea, ese es el muro que obstaculiza que nosotros lleguemos a vivir en la divina voluntad. Porque nosotros muchas veces no caminamos para Jesús, no comemos para Jesús, no dormimos para Jesús, nos acostumbramos a vivir en la voluntad humana. Todo lo hacemos para mí mismo, para el yo. Como para mí, escucho música para mí, todo es, sí, o sea, como si yo fuera el centro de mi vida y como si yo fuera Dios. Y me tengo a mí mismo sentado en un pequeño trono. Y de vez en cuando voy a rendirme alabanzas. Vivimos esclavos del yo. Por eso el hombre no es feliz, por eso el hombre no vive esa vida divina, por eso el hombre se está asemejando más a Satanás que a Jesús. Y ahora el Señor, a través de esta doctrina de la divina voluntad, nos llama a recuperar esa semejanza con Él, como se los he repetido muchas veces, porque eso es clave, es muy importante. Que el Señor pueda dar desahogo a su amor en mis actos. Tanto que el Señor llega a decir que el alma que vive en su voluntad, sus actos llegan a tener el mismo poder, la misma eficacia, el mismo valor que los actos de Él. Eso que les decía ahora, ese valor satisfactorio, meritorio e impetratorio, en un grado infinito, como si Jesús mismo lo hiciera en mí. Pero para lograr esta unión con el Señor, que mi alma se funda en la de Él, como 2 llamas de fuego que se transforman en una sola y ya no se sabe cuál era la una y cuál era la otra. Otro ejemplo que pone el mismo Jesús, como un recipiente de agua y otro recipiente, y el agua de los 2 recipientes se vierten en un recipiente nuevo. Ya no se sabe cuál era el del uno y cuál era el del otro. Eso quiere Dios con nosotros, que mi vida se funda en la de Él y la de Él en la mía, hasta tal punto que ya no se sepa quién vive en mí, si yo o Cristo, porque somos uno. Eso es lo que Él quiere, pero para llegar a eso debemos de verdad, como nos lo decía en el volumen 1, como Jesús se lo decía a Luisa, sumergirnos, adentrarnos conscientemente, constantemente, disciplinadamente en el mar de la pasión de Cristo. Se nos debe convertir en un alimento cotidiano, ¿sí? Luisa Picarreta y los santos meditaban en la pasión de Cristo constantemente mientras caminaban. Eso va creando precisamente
en el alma la vida de Jesús. Va despertando el alma hasta tal punto que vive más adentro que afuera, que vive más en el espíritu que en la carne, que vive más de lo celestial que de lo mundano. Pero cada uno vaya viendo qué tanto nos falta, qué tanto nos falta. Pero aquí el Señor nos está poniendo el camino, nos está poniendo un sendero fácil, eficaz. No es difícil. Lo que es difícil verdaderamente es eso, morir al propio yo, dejar mi voluntad humana a un lado y permitirle a la divina voluntad reinar en mí, poseerme. Solo a mí, el alma que me desea solo a mí. Qué distinto es eso. Mire, yo estoy verdaderamente cansado de ver cómo en la misma iglesia, aún la gente de oración, aún la gente que conoce algo de Dios, todo el tiempo es buscarlo, pero para el yo. Sáname, libérame, prospérame. Él allá sufriendo por las almas, necesitando quien le ayude a salvar las almas, necesitando verdadero amor. Y no, todo el mundo es a ver cómo, o sea, vamos es por los dones del Rey, no por el Rey. Entonces el alma que el Señor llama a vivir en la divina voluntad es un alma que va a lo más importante, que es el mismo Dios. Conocerlo a Él, compenetrarse con Él. ¿De qué me sirve a mí si el Señor me hace un milagro, si voy a seguir pecando, si voy a seguir caminando hacia el infierno? ¿De qué me sirve a mí que me dé prosperidad, sanación, liberación en esta vida, si yo con todo eso lo que voy a hacer es ofender más a Dios y acomodarme tanto a esta vida que se me olvida que hay una vida verdadera, una vida mejor, una vida eterna? ¿Ya? Me confundo y resulto confundiendo el reino de Dios con el reino del demonio, como le pasa hoy en día a muchísima gente, ¿sí? Que se confunde ya el reino de Dios, que como dice San Pablo es gozo y paz en el espíritu, lo confundo con abundancia de comida y bebida, como los protestantes, que piensa que el que está con Dios tiene que estar eso, en la prosperidad, la riqueza. No, el que está con Dios es el que tiene paz y gozo en el espíritu. Como los santos que no tenían muchas cosas aquí afuera, pero tenían esas virtudes. Pero para eso, verdadero amor al Señor. Ya regresamos, queridos hermanos, después. Queridos hermanos, el Señor nos continúa diciendo aquí, esto es del volumen 11, del 30 de mayo de 1912. En las manos que obran por mí, en los pies que caminan solo por mí, así que parte por parte yo voy reposando en el alma que me ama, y el alma con su amor a mí me encuentra en todo, se reposa todo en mí y en mi amor, queda renacida, embellecida, y crece en modo admirable en mi mismo amor. Así pues que si queremos crecer en modo admirable y rápido, porque sabemos que el tiempo se nos está agotando en el amor del Señor, porque eso es lo que le urge a la humanidad, hombres y mujeres poseídos por el amor de Dios, llenos de fuego, como le pedía San Luis María de Montfort al Espíritu Santo. ¿Cuándo vendrás a la tierra a crear hombres de fuego por cuyo ministerio la faz de la tierra sea renovada y tu iglesia restaurada? Pidámosle al Señor cada vez que hagamos las horas de la pasión, eso, que suscite muchas vocaciones de almas que iban en su voluntad, de almas víctimas, de almas amantes. Por eso yo te invito verdaderamente a descubrir a ese Dios que ama tanto al hombre, que a esos mismos que le estaban poniendo la corona de espinas los miraba con amor, lo ofrecía por ellos. Y ser ese ángel de consuelo para Jesús, como nos muestra esta imagen. Miremos, esos angelitos representan esas almas que iban a vivir en la divina voluntad. Mira esa alma pequeña, esa alma que está ahí con Jesús en su eterno presente. Mira. No es alguien que recuerda, está ahí y Jesús lo ve, Jesús lo siente. Eso lo logramos en la divina voluntad. Imagínate esa hermosura, estar con Jesús en su pasión, en tiempo presente, estar ahí con Él. Mientras la humanidad lo flagela, yo lo beso. Mientras la humanidad lo desnuda, yo lo visto con mi amor. Mientras la humanidad lo crucifica y lo hiere y lo mata, yo lo dejo vivir y resucitar en mí. Y esas son palabras del mismo Señor. Qué hermoso eso, yo estar con Jesús en tiempo presente, ahí, para consolarlo, para acompañarlo, para ayudarle a salvar el mayor número de almas, para darle un te amo, te adoro, te bendigo, a nombre mío y a nombre de todas las criaturas. Qué hermoso es. Eso es lo que podemos lograr, queridos amigos. Eso es a lo que el Señor nos llama, a hacer un descanso para el mismo Dios,
pero luego es que eso hay que entenderlo en modo divino, o sea que el Señor está cansado, pues sí, mira al mundo cómo le pesa. Él está cansado de tanto pecado, está cansado de tanto desamor. Y hay un momento en que el Señor dice, cuánto me pesa este mundo, cuánto me cuestan las almas, ayúdame. Como cuando Jesús se le presentó a Luisa la primera vez, precisamente fue en la pasión, cuando el Señor llevaba la cruz a cuestas. Pues mira la cruz que lleva el Señor, todo este planeta, y nosotros podemos ayudarle. Y mira, esa cruz está plantada sobre Colombia, de Colombia luz para el mundo. Ayúdale al Señor con tu amor. Ayúdale a salvar el mayor número de almas haciendo estas horas de la pasión. Ayudémosle, este es el tiempo, este es el momento, este es el apostolado divino a que el Señor nos llama. Esto es lo más eficaz que podemos hacer, más que gritar, más que hacer protestas, más que hablarle a la gente. Lo que podemos hacer más eficaz es amar al Señor. Con esto, amando al Señor, podemos ayudarle a evitar guerras, a evitar que este monstruo del comunismo siga tomando posesión de nuestros países, ayudarle a todo el bien que Dios quiere hacer. Eso es vivir en la divina voluntad, un alma que se transforma en bien para todos. Amado Señor, te doy gracias por este momento. Te pido, Señor, que seas tú quien le des eficacia a estas palabras, que seas tú quien les dé a estos hijitos tuyos la gracia de poder entender y vivir todo esto. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por amarnos hasta el extremo. Ayúdanos, Señor, a comprender cada vez más el lenguaje de tu cruz. Ayúdanos, Señor, a comprender cada vez más quién eres tú y quiénes somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ese amor infinito que tú nos tienes y que nos dará la fuerza para vencer el mal, para seguir adelante. Gracias, Señor. Te pido, Señor, tu bendición para mí, para todos, para esta misión, para este canal. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en una próxima ocasión. Les pido muchas oraciones por nosotros y por esta misión. Dios los bendiga.